Bienvenidos mis amigos, mis amigas, estamos muy contentos porque este es un día solemne, parece ser dispuesto desde el cielo. Porque, y lo vamos a colgar, este video, esta enseñanza en la lista de reproducción de fiestas de Yod Hei Vav Hei, porque es un día solemne. Para nosotros, para los que estamos haciendo la vida aquí en este planeta, pues sería un lunes más, ¿verdad? Inclusive los lunes hasta son fastidiosos según para quienes, ¿no? Pero este es un día solemne, un día para celebrar, ¿verdad? Para dar palabra, para dar voz entusiasta, porque es un día solemne desde el cielo y así se desvela, así se está desvelando. Porque hay una conjunción planetaria de la que algunos predicadores se han hecho eco, ¿verdad? Y esa conjunción planetaria tiene que ver con Júpiter y Saturno y tiene que ver con la estrella de Belén. Bueno, muchas cosas que se dicen, yo no lo sé. Tampoco me he puesto a examinar en un programa estelar qué es de verdad lo que está pasando en el cielo. Pero está claro que es un acontecimiento lo que se está viviendo, lo que está pasando en el cielo, ¿verdad? Es poderoso y esto se refleja en nuestro plano, en nuestro planeta. Y ya que es un día interesante en el cielo, por esa señal portentosa que dicen que se parece mucho a cómo aconteció en el nacer de Yahshua HaMashiach, ¿verdad? En Belén de Judea, en Betlehem, ¿no? Pero sea como fuere, el caso es que es un día interesante en el cielo. Así que nos hemos dicho a nosotros mismos, hagámoslo interesante también en la tierra, aunque solo sea por una vez. Porque es que aquí todo no van a ser encíclica y bula, ¿no? Entonces vamos a hacerlo interesante también en la tierra, ¿verdad? Vamos a intentar reflejar esa cabot, ese esplendor del cielo en la tierra, ¿verdad? En nuestra mejor disposición. Hay un concepto aquí en España que esto lo entenderán incluso gente de América porque también hay corridas de toros en América, y es el concepto de la puntilla. Dar la puntilla. La puntilla se le da al toro cuando ya el toro está extenuado para ahorrarle sufrimiento, según pues, el discurrir de la tauromaquia, ¿verdad? De lo que entienden ellos, pues se le da la puntilla para que no sufra más, para no alargar su agonía, porque eso ya, cuando ya él se dobla las piernas, o mejor dicho, las piernas no, las patas, ¿verdad? Cuando dobla las patas y se inclina, entonces él ya está en agonía. Entonces, para ahorrarle esa agonía, o hacérsela lo más llevadera o lo más corta posible, entonces se le da la puntilla, ¿verdad? La puntilla es una daga especial que se le da por entre la nuca, ¿verdad? Ahí en una zona específica, los que dan la puntilla lo saben, y ahí el toro pues deja de ser, deja de existir, ¿verdad? Cuando se le da la puntilla. Entonces, en el mitraísmo, con todo lo que engloba quien le entienda lo que es el mitraísmo actual religioso se está acercando a la querencia, porque saben ustedes, o si no saben se lo digo yo, porque aquí entendemos de tauromaquia porque es el diario, ha sido el diario aquí en España, ¿verdad? Cuando ya el toro se ve perdido, se arrima a la barra o a la valla, ¿verdad? Y ahí es donde él ya se inclina ya para que le den la puntilla. Hasta entonces está entero. Mitra está entero, ¿verdad? Hasta ese momento. Cuando ya se arrima a la querencia, di tú, está en las últimas.
Y esto pasa con el mitraísmo religioso. Se está arrimando a la querencia. ¿Qué representa la querencia? El discurso de somos uno. El discurso de somos uno, pero somos uno con chantaje emocional, porque ese somos uno implica a los transgresores y a los violadores del pacto, les está diciendo, si yo caigo, caéis vosotros también conmigo. Le dice el mitraísmo religioso, quien le entienda, ¿verdad? A todos los que se han dejado pactar, por ende, con el diablo, ¿verdad? Entonces, esa es la situación del mitraísmo actual. Se está arrimando a la querencia el discurso de somos uno en cualquier anuncio, ¿eh? Es impresionante. Ves un anuncio de langostinos y es el mismo discurso. Es tremendo, ¿no? Somos uno. ¿Por qué? Porque se ve perdido y se arrima a la querencia, como el toro. Es glorioso. Y eso es glorioso de representarlo precisamente, de representarlo y de figurarlo y de narrarlo precisamente en este país de la tauromaquia, ¿verdad? Porque ahora sí es cuando se están viendo los verdaderos toreros, ¿verdad? Aquí cuando alguien hace una faena y esa faena entre comillas implique un derroche de talento, ¿verdad? De talento bien encauzado, pues se le llama torero, ¿verdad? Y el otro hace así, bien. Bien, pues entonces este es justo el momento en el que nos encontramos. El mitraísmo religioso se ha arrimado a la querencia, somos uno es su discurso, desde el anuncio de los langostinos al anuncio de la lotería de Navidad, todo es el mismo discurso. O cualquier práctica deportiva, es lo mismo. Entonces está para darle la puntilla. Está para darle la puntilla, el mitraísmo religioso. Ahora, la multitud bestia no lo celebra. ¿Por qué no lo celebra? Porque se le ha advertido a los violadores del pacto. Le ha advertido Mitra, ¿verdad? El toro de Basán le ha dicho a los transgresores, a los violadores del pacto, le ha dicho, si yo caigo, caéis vosotros también. Entonces la multitud bestia por eso no lo celebra, pero la amada sí lo celebra. Que el mitraísmo religioso está para darle la puntilla. Y entonces, en este tema, en este discurso, en el día de hoy, pues quisiéramos nosotros, ¿verdad?, que en la representación de los siglos, en la representación de cómo fuera recordado este momento eternamente, se dijera, mira, ahí le dieron la puntilla. Eso sería un honor, pues más allá de lo que podamos expresar, ¿verdad? Y todo en virtud de ¿quién? En virtud de quien nos ha dado las armas. Porque si por mucho que sepa dar la puntilla, no se le da la daga específica, ¿cómo va a darle la puntilla? ¿Verdad? Entonces vamos a ensalzar, vamos a disfrutar de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, de su ministración, ¿verdad? Y vamos a celebrar este hermoso día, solemne día desde el cielo, desvelado desde el cielo para que lo vivamos en la tierra, con este tema de profecías cumplidas en la década de los 80. Dice que se maravilló toda la tierra, ¿verdad? Dice que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y este es nuestro emblema en el día de hoy, porque es lo que va a representar fidedignamente lo que aconteció en la década de 1980. Ahora lo vamos a ver bien. Eso está en Apocalipsis 13:3, ¿verdad?
que dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. 1929, Concordato o Tratado de Letrán. Y la tierra entera, aquí ya hay un punto, una separación. En este punto ya es un transcurrir de varias décadas, desde los años 20-30 hasta los años 80, que son los que nos toca tratar hoy. Dice, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Y en esta de que la tierra entera se maravilló es cuando aconteció la década prodigiosa. Porque la tierra se maravilló y se fue detrás de la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. 1929. Lo reportó el San Francisco Chronicle. Herida de muchos años es sanada, ¿verdad? Cuando Mussolini le da el Vaticano al papado. Entonces, se llamó la década prodigiosa a los años 80. Y no nos dice la palabra de poder que las señales de la bestia, para los que se iban tras la bestia, les parecerían prodigios, prodigios mentirosos. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Prodigios mentirosos en la década prodigiosa, sobre todo. Ahí fue el mayor, digamos, esplendor de la bestia. Si es que la bestia puede tener algún esplendor. Pero ahí es donde desparramó más veneno, ¿verdad? Donde hizo las ceremonias, ahora las vamos a ver, las empezó a hacer ceremonias globales o globales. Entonces, dentro de esos prodigios mentirosos en la década de los 80, se establece ahí, ya venía de varios años, con varias misiones, los Apolo, ¿verdad? Varias misiones. La NASA, prodigios mentirosos. Que había satélites en el espacio, que estaciones espaciales, que si visitamos la Luna, nada menos en el 1963, ¿verdad? No, 69, ¿verdad? Y entonces, prodigios mentirosos. Prodigios mentirosos. La NASA, década de los 80, prodigios mentirosos. Guerra de información a partir de ahí. Son las grandes cadenas de información. Se empezó a monopolizar la información. ¿Quién la monopolizó? Hijos de los poderosos y poderosos. Gente con mucho parné, como se dice aquí, con el poder de la imagen de la bestia, del dólar. Entonces ellos capitalizaron la información, la monopolizaron. Y entonces, a partir de ese momento, ya fue cada vez, digamos, por un lado, fue menos guerra de información. O tendría que haberle favorecido, ¿no? Porque si todo es capitalizado por entidades de cadenas de televisión, lo que ahora sería, por ejemplo, Agencia F o cuando fue la CNN o lo de Rupert Murdoch, ¿verdad? Si ellos monopolizan la información, la guerra de información debería ser mucho menor. No, pero no es así. ¿Pero por qué? Porque la mentira divide. Y eso es así. Eso es una Torá a la que no se puede renunciar. Porque es que está en todo. La mentira divide. Y esta es una máxima que la bestia no ha querido comprender. La verdad es la unidad. La mentira divide. Entonces, durante
esas guerras de información, esos prodigios mentirosos, se caen los muros. Se caen los muros. Se caen los muros y se cae el muro de Berlín, nada menos, década de los 80. Saben que habían dividido a Alemania en dos frentes, ¿verdad? Y los alemanes, hartos de la situación, empiezan a romper el muro de Berlín. Eso fue portentoso, uno de los prodigios más que se vio durante esa década de los 80. Y es que la humanidad está hecha, lleva en su capacidad intrínseca el derribar muros separadores, porque la humanidad quiere nutrirse. Los seres humanos estamos para aprender unos de otros. Por eso estamos llamados a romper todo muro de separación. Oigan, pero ¿por qué levantaron ese muro de Berlín si ya se derribó la pared intermedia que separaba a las naciones, a los individuos, a los judíos y a los gentiles? ¿Por qué se volvían a levantar muros? Bueno, por muchos muros que levanten, la humanidad siempre los va a vencer. Ahí tienen, ni más ni menos, ahí tienen la muestra. Más alambradas que ponen y más impedimentos para que venga la gente de África a los puertos de Cádiz o de Almería o en Italia o en Grecia. Pero no pueden. ¿Por qué? Porque la humanidad es vencer obstáculo, vencer impedimento, vencer adversidad. Y como la bestia es adversaria, la bestia va a ser vencida. ¿Y quién nos da esta licencia y este garante? Yahshua HaMashiach. ¿Qué les parece? Entonces, muros caídos, se cayeron los muros y entramos a la etapa de la globalización. Claro, la separación de los muros, el ir abandonando el racismo y el clasismo de toda la vida, implicó la globalización. Esto lo admitieron los poderosos, pero solo de mal gusto, porque era un mal necesario para ellos. Abandonar el racismo y el clasismo en beneficio, en la virtud de que se globalizara la iniquidad. Entonces lo vieron como un mal necesario y ahí estuvieron globalizando. Y en esa globalización, por supuesto, tuvo un papel preponderante el carisma del papado de los 80, Karol Wojtyła, Juan Pablo II. Pero no se quedó solo, porque la segunda bestia hacía descender fuego del cielo en presencia de la primera bestia, esto es, la iglesia pentecostal o evangélica, protestante, en definitiva, ¿verdad? Y lo protestante quedó, yo le decía a mi padre, si Gigi Ávila fue primo de Juan Pablo II, yo bromeaba con él, pero espiritualmente tenía razón, por supuesto, eran primos hermanos. Cuidado con los defensores de Gigi Ávila, que hay muchos en Hispanoamérica todavía, ¿verdad? Bueno, pues es que estaba escrito que fuera así. Entonces tuvimos por un lado a Karol Wojtyła y por el otro lado, por lo menos de habla hispana, a Gigi Ávila, nada menos. Entonces en Apocalipsis 13:13 nos dice así. Nos dice, también hace grandes señales, las bestias. En este caso está hablando de la segunda bestia, de la iglesia pentecostal, evangélica, de ese protestantismo,
¿verdad?, que tomó de Lutero, supuestamente. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. ¿Qué es esto? Pentecostalismo, movimiento pentecostal. Que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Es fuego del cielo, pero solo delante de los hombres. Delante de Elohim es bazofia. Y delante de lo que se llama Elohim, a la postre lo hemos visto como es, bazofia. Pero en presencia de los hombres y de la multitud de hombres bestia, ¿qué es? Fuego del cielo. Movimientos extraños, convulsiones rampantes y reptantes, ahí estuvo. Entonces, todo perteneció a este periodo de la década de los 80, década prodigiosa. Fuego del cielo, la NASA, la guerra de la información, los muros caídos, tuvo de todo, si es que es la década prodigiosa. Y Juan Pablo II, el papado que globalizó a todo lo que dio, es decir, la Iglesia Católica nunca gozó de mayor importancia mundial que la que gozó con Juan Pablo II. Se extendió la Iglesia Católica Apostólica Romana y aprovechó la globalización. Para eso hizo de tripas corazón de aguantar que la gente ya no quería ser ni racista ni clasista. El papado sí, por supuesto, pero tuvo que taparse la nariz y decir, bueno, todo sea por la globalización, para globalizar el papado, para globalizar la iniquidad, el inicuo globalizado, el anomos, el sintorá, claro. ¿Y a esto quién le ayudaba? Pues el otro, el movimiento pentecostal que hacía descender fuego del cielo. Si también era anomos, también era anti-Mashiach. No quería Torah tampoco. Entonces esto fue Juan Pablo II y la globalización de Baal. Globalización acelerada en la década de los 80, en la década prodigiosa. En 2 de Tesalonicenses 2, 8, 9, mis preciosos y mis preciosas, dice así, y entonces se manifestará aquel inicuo. Y entonces, ahí se estaba fraguando en la década de los 80. ¿A qué? A que el inicuo fuera globalizado. O lo que vimos ayer, que la iniquidad diera luz. ¿A qué? A inicuos, a globalización de simiente de la serpiente, a controlar la Matrix, de tal manera que no saliera otra cosa que simiente de la serpiente, inicuos por todos lares. Y entonces se manifestará aquel inicuo globalizado, a quien el patrón Yahshua HaMashiach matará con el Ruach, con el espíritu de su boca. Ahí estamos participando. La puntilla, recuerden. Y destruirá, ahí sí, eso corre a cuenta de nuestro patrón, y destruirá con el resplandor de su llegada. Ahí se acaba la producción en masa del inicuo. Ahí se acabó ya sus partos, ¿verdad? Y luego es que quiere estar en el parto, porque como siempre es dolores de parto, ¿verdad? Según sus teólogos. Inicuo cuyo advenimiento, oiga, advenimiento, es por obra de Satanás. Inicuo, globalizado, que ha ayudado todos los prodigios mentirosos, los medios de comunicación, globalizando ¿a qué? Al inicuo. Hombre, también ha globalizado cosas buenas, como abandonar el racismo y el clasismo, pero esto no lo aceptó nunca el papado de buen grado, ¿verdad? Entonces,
lo que hizo el papado fue aprovechar los medios de comunicación para que todo fuera nomos, sin Torá, para que todo fuera un caos controlado y una producción en masa, ¿verdad?, en la cadena de montaje de simiente la serpiente, uno detrás de otro. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Con qué? ¿Qué va a utilizar Satanás? Le preguntamos a Shaul, Pablo. Y nos dice, con gran poder y señales. Gran poder, ¿qué tiene más poder que la palabra? Nada. Y cuando la palabra sale en los medios de comunicación, pues ahí lo tienes ya. Con gran poder y señales que se les permitió. Ahora vamos a hablar de más señales. Y prodigios mentirosos. Entonces, entre esas señales, gran poder y señales, tuvimos década de los 80. ¿Qué se aireó ahí? Por ejemplo, el cine porno. Garganta Profunda a finales de los 70, una de las primeras películas pornográficas en Estados Unidos. Salía la viejecita diciendo, cuando entrevistaron a la gente que salía del cine, decía la viejecita, yo he ido a ver una película guarra y eso es justo lo que he visto, ¿verdad? Decía la viejecita. Claro, eran muchos años de represión y de entender el matrimonio, muchas cosas que pertenecían al ámbito para disfrutar dentro del matrimonio de ser demonizado. Entonces no se disfrutaba la relación sexual ni siquiera dentro de lo conyugal. Entonces, ¿qué estaba la gente? Totalmente resabiada. Y salieron, pues, vamos, estaban salidos totalmente. ¿Verdad? Por eso se utilizó más que nunca la mujer, 80, 90, principios del 2000, como mercancía. Strippers, por todas partes. Todo se copó de mujeres. Y de mujeres enseñando. ¿Por qué? Porque estaban salidos. ¿Pero por qué estaban salidos? Porque la teología, que ahí es donde habla la serpiente, la más astuta de los animales del clero, ¿verdad?, hizo ver que era malo cosas que no eran malos, que no eran malas dentro de una relación sana, de una relación sexual sana entre marido y mujer. Entonces, como lo demonizaron todo, pues al final, ¿qué se encontraron? Oiga, que aquí no se puede hacer ninguna práctica sexual, pues se iban al puticlub a que se lo hiciera la ramera, por ejemplo. Y a más de eso, cuando ya se han cansado de rameras y de pederastia y de pedofilia y de resabio y de un desorden sexual a consecuencia de no entender bien lo que es un hombre y lo que es una mujer. Ya por último, como tenemos un mundo judaico, pues ya, ahora ya con esta contingencia sanitaria al día de hoy, ¿qué nos queda ya? Hacer un agujerito como hacen los judíos, como hacían los judíos, la tradición, hacer un agujerito en la sábana y ya está. ¿Verdad? Tener una relación sexual inocua, no contactar, vaya a ser que nos contaminemos, el marido de la mujer y la mujer del marido. Eso es lo que nos hemos encontrado. ¿Verdad? Por creer mentiras. Por no situar las cosas en su justo lugar. ¿Verdad? ¿Qué necesidad hubiera habido, hombre? Si tú estás bien servido o bien servida en tus relaciones con tu mujer o tu marido, ¿para qué quieres andar con prostitutas o viendo pornografía? Si es que no procede, porque tienes esa saciedad sana, ¿verdad? Y no procede. ¿Cuándo es cuando toma lugar eso? Cuando tienes problemas matrimoniales, cuando te han demonizado la relación sexual, ahí es donde se da. Entonces, ¿qué más tuvimos? Baloncesto. Tuvimos la mejor época de la NBA. Eso me tocó a mí verlo, ¿verdad? Y lo menciono porque en el deporte también alcanzó su punto álgido. Es que todo le convergió
a la bestia, ¿verdad? Para que gozara ahí de un bienestar social, el estado de bienestar que se llamó ya en los 90, ¿verdad? Todo parecía ayudarle a la bestia, ¿verdad? Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¡Ay, qué contentos estaban! Y entonces tuvieron los mejores deportistas del siglo. Larry Bird, Michael Jordan, Magic Johnson, en el fútbol Maradona, ¿verdad? En el tenis John McEnroe, ¿verdad? Aquí en España Emilio Sánchez Vicario, Arantxa Sánchez Vicario, Sergio Casal con Emilio, ¿verdad? Para quien le gustara el tenis, para quien le gustara los deportes. Y tuvimos, por supuesto, música. Es que se le juntó todo. Es que parecía nacida para triunfar. Esa bestia, ¿verdad? Esa bestia tan reptante, tan más baja que el pecho de un lagarto. Pero oiga, parecía que todo le salía bien. Y tuvieron ahí a Michael Jackson, un talento musical. Un talentazo. Desde Mozart, posiblemente, no se hubiera visto un talento musical, compositor y músico, como Michael Jackson. Entonces ahí estuvo también Michael Jackson, con su hit en los 80. ¿Cuál fue el hit más radiado y más visto de los 80? Thriller. ¿Cómo era el videoclip de Thriller? Salían los muertos vivientes. Salían los muertos vivientes en los 80. ¿Verdad? Muertos vivientes, pero con mala pinta, ¿verdad? Y ese video, que era de lo que se trataba, dio miedo a todo el mundo, y más a los que éramos niños en esa época. Oigan, pero es que la bestia quería intimidar, ¿verdad? Entonces se le daba a esos artistas material. ¿Material para qué? Para que esa energía negativa del miedo, del shock, se alimentara la serpiente de frecuencia polvo, ¿verdad? Y entonces, como el Thriller de Michael Jackson representó los muertos vivientes saliendo de las tumbas, había muertos vivientes en la sociedad, yonkis por todos lados, heroinómanos. Luego ya en los 90 fueron cocainómanos y pastilleros, pero en los 80 de heroína, que todavía se están muriendo de la heroína, todavía están por Proyecto Hombre, todavía están por prisiones de aquella época, de la década prodigiosa de la bestia. Así que lo maravillosa que era en apariencia, luego en su realidad cotidiana, ¿qué te tocaba ver? Tú salías a la calle y había yonkis por todos sitios, heroinómanos. Entonces tuvimos ahí en esos años 80, dorados años 80, recordarán algunos como dorados, ¿verdad? Tuvimos a Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos. Tuvimos a Fidel Castro, presidente de Cuba, o mandatario de Cuba. Y Mikhail Gorbachev, ¿verdad? Que se murió hace poco, por cierto, también. Y todos estos, pese a que Ronald Reagan era lo contrario y Fidel Castro y Gorbachev eran comunistas, oiga, ¿saben en qué coincidían? En besar el anillo papal. Sí, el anillo. El anillo papal se lo rechupeteaban Gorbachev, Castro, Ronald Reagan y todos los que vinieron después. Porque se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Oigan, pero ¿qué me estás contando? Pero no eran comunistas. ¿Qué pintan que le besen el anillo a Wojtyla, a Juan Pablo II? Y esa era la Guerra Fría. Estados Unidos y Rusia y Cuba coincidiendo en besar el anillo de Juan Pablo II. Y esa era la Guerra Fría. Y ese era el que vienen los rusos. Cuidado, que vienen los rusos. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy tenemos el que vienen los rusos. Pero, ¿por qué hasta el día de hoy tenemos el que vienen los rusos? Y que los rusos han falsificado elecciones y que están en todos lados, que no sé qué, que están infiltrados, cuando no los chinos, los comunistas. Que vienen los rusos.
por una generación entera de teología errada. Una generación entera de malos teólogos, de una teología errada. ¿Pero por qué estaba errada? Porque se maravillaron detrás de la bestia. No era porque les faltaran horas de estudio, no, es que se maravillaron detrás de la bestia, entonces no podían llegar a la verdad de las cosas. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Y se admiró la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 13:3. Que lo hemos mencionado antes, lo vamos a leer tal y cual está en Apocalipsis 13:3. Dice así: vi una de sus cabezas como herida de muerte, se la dio Berthier en el 1798, pero su herida mortal, y en ese pero ya transcurre hasta 1929, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló ya, años 80, el por mayor, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y entonces tuvimos, cuando ya todo el mundo se maravilló en pos de la bestia, tuvimos la época del carisma. Carisma en el papado, carisma en el deporte, carisma, ídolos por todos lados, todo el mundo era, vamos, el sueño americano, etcétera, etcétera. El carisma, la época del carisma, de la música, de todo, todo era carismático. Y en Estados Unidos, por supuesto, el reclutamiento en Estados Unidos, por supuesto, aprovechó para encauzar más a jóvenes, para atraer más a la juventud, ¿verdad? El reclutamiento a ser marines, a ser soldados en Estados Unidos y también en la Unión Soviética, en Rusia. Pero oiga, ese reclutamiento de la época del carisma, que carisma también tiene que ver con el movimiento pentecostal, por supuesto que sí, claro, movimiento carismático. Entonces, en ese reclutamiento de Estados Unidos, oiga, no fue tanto Top Gun, porque ellos vendían para reclutar en el cine estadounidense, vendían la película Top Gun. ¡Hoy qué guapo era Tom Cruise! Y se liga a la que estaba por encima de él y se la liga, y era mayor que él y se la liga. Vamos a alistarnos todos. Vamos a reclutarnos todos para el ejército, a ver si nos pasa eso. Pero luego la verdad era otra. La verdad era que cuando no eran los soldados sodomizados, que también se daban y se dieron muchísimos casos hasta el día de hoy, que le pregunten a Manning, por ejemplo, a Manning, ¿verdad? Que se hizo transexual de los abusos a los que se vio sometido, ya en esta última época, no en los 80, sino en esta última época, siglo XXI. Entonces, no fue tanto Top Gun, fue más bien Chaqueta Metálica. ¿Qué representaba Chaqueta Metálica? La chaqueta metálica de Oliver Stone, si no me equivoco, que al final le quitaban las ganas de vivir a los soldados, esos hombres bestia, siempre arengadores, siempre con palabras infames en la boca, humillativas, multitud de hombres bestia o poderosos. Y entonces ya los pobres cabos, los pobres soldados, acababan pegándose un tiro en la cabeza. Eso sí se parecía más. Era menos Top Gun que la chaqueta metálica, ¿verdad? O Platón también. En los años 80, de Oliver Stone también. Entonces, tuvimos las ceremonias globalizadas a partir de esa década, la década prodigiosa. Ya a partir de ahí, ceremonias globalizadas. Super Bowl, finales de la NBA, las 24 horas de NASCAR. Bueno, un montón de cosas. Pressing catch, un montón de cosas. Fútbol americano, bueno, un montón de cosas. ¿Para qué? Roland Garros, todos los acontecimientos deportivos. Juegos Olímpicos, conciertos multitudinarios, ceremonias globalizadas a partir de los años 80.
Y ya vamos a acabar con lo presentado en el día de hoy. Solamente remitirles, si quieren saber más o les falta información acerca de todo lo que hemos dicho, pues si quieren compaginar con lo que hemos dicho, les aconsejamos que esa época fue fielmente retratada en series como Stranger Things. Lo que había en la sociedad no era bueno, esa energía demoníaca era engullente, se tragaba a las familias y las familias tenían que luchar contra ese poder oscuro, como luego también mostró la película Nosotros con Lupita Nyong'o ya en estos últimos años, que la familia le tocaba luchar contra una energía oscura que se los iba a comer. Y esa energía oscura se alimentaba de materialismo, se alimentaba de muchas cosas oscuras, de mentira, de engaño, de encubrimiento, de violencia, ¿verdad? Y las familias que no tuvieron dónde agarrarse, porque no tuvieron referentes, pues ahí se muestra en nosotros que sin referentes, pues entonces acontecía que las tinieblas pues los engullían a todas esas familias, ¿verdad? ¿Cómo es lo que pasó Melanie? Que puso la radio al final y le dio una canción. ¿Tú te acuerdas cómo era? Que puso una canción, le dijo, porque la casa respondía a lo que ella decía ya con estos... Llamar a la policía. Llamar a la policía. Claro, al final la mujer materialista, en una mansión de lujo, le dice al programa que tenía en la casa llamar a la policía. ¿Y saben qué le pone la casa? ¿Saben qué le pone todo el avance tecnológico? Una canción, llamar a la policía, y le pone, pues posiblemente le pusiera Police, con Sting y todo, ¿verdad? Años 80. Pues entonces, hasta aquí, ¿verdad? Este tema apasionante en la lista de reproducción de Profecía Retrospectiva. Que lo disfruten mucho, tengan bendecida noche. Shalom, shalom. Besos y abrazos para todos y todas. Shalom, shalom.